al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos, las cosas que deben suceder pronto. Estos primeros 3 versículos, que son los que yo quisiera abarcar en este día, es la clave también para todo el resto del libro del Apocalipsis, porque vamos a ver de qué forma el Espíritu Santo despeja muchas incógnitas, muchos misterios que se encuentran ya en el libro, pero sin entender estos 3 primeros versículos. Por eso le quise nombrar la revelación de Jesucristo, porque los primeros 3 versículos nos dan la clave de todo el libro. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Bueno, podemos comenzar rápidamente con la etimología o el significado de la palabra apocalipto, que es la palabra griega que se tradujo revelación. En las Biblias en inglés, así se encuentra la traducción The Revelation of Jesus Christ, y aquí se tradujo en el español la revelación. ¿Por qué? Porque la palabra apocalipto es una palabra que significa varias cosas. En los tiempos de Grecia, antes del Imperio Romano, cuando un escultor hacía una gran estatua, o cuando un pintor hacía un gran cuadro, pues se guardaba para inaugurar este día y darle un aspecto especial a ese cuadro o a esa estatua. Pero las cubrían con una manta. Entonces se reunía la gente, invitaban a príncipes, invitaban a la realeza, a diferentes naciones, a que los acompañaran, y en ese momento quitaban la cortina o la manta que cubría tanto la estatua como la pintura, y este hecho de descubrir la cortina es la palabra apocalipto, que significa literalmente correr el velo o descubrir la cortina. Entonces, dice la Biblia que esta revelación es que Dios le da a su Hijo Jesucristo el poder de que Él, Jesucristo, nos corra la cortina para que nosotros, sus siervos, esto es muy importante, porque el libro de Apocalipsis, como todas las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, están escondidos. Es un misterio para la mente natural, para la mente que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Entonces una mente puede ser muy intelectual, tú puedes ser muy inteligente, tener 4 o 5 doctorados en doctrinas políticas, en filosofía y letras, y venir a la Biblia y no entenderla, y por eso se le hace locura a los ateos y a la mayor parte de la gente, porque no la pueden entender. Es una revelación a los siervos, a los que seguimos a Jesús. Es un privilegio que Dios nos da. Entonces, se nos corre la cortina para asomarnos hacia el futuro. Y es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos, como dice la Biblia, las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la característica principal en los atributos divinos para que Dios esté interesado en que nosotros conozcamos qué va a suceder? La tempestad que se viene sobre el mundo, la tormenta que está ya por venir, ya comenzó el aguacero, viene una tormenta sobre el mundo inimaginable en la que el mundo va a ser sorprendido como en los tiempos de Noé. Noé predicó casi 120 años, va a llover, arrepiéntanse, y la gente burlándose. Actualmente encontramos tantas burlas. ¿Cómo es posible que prediquen del rapto que ni existe en la iglesia, que ni existe en la Biblia? Es una doctrina que fue inventada hace 2 siglos por John Darby. Tantas barbaridades que se están usando para poder atacar la escatología y el futuro, precisamente porque esconde el misterio que Satanás no le conviene que nosotros como iglesia lo podamos conocer. Entonces, por eso comienza la Biblia, el descubrimiento que Jesucristo nos da para manifestar a nosotros los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vamos a encontrar, en primer lugar, la respuesta, la quiero dar muy breve. ¿Por qué Dios quiere que nosotros
conozcamos el futuro. ¿Por qué durante los últimos 20, 30 años no se ha predicado el Apocalipsis? Muy raras veces, ya la profecía está completamente olvidada, ¿verdad? Ya no hay nada de interés en cuanto a qué está pasando, pero ahora que comienza a arder el Medio Oriente y ahora que Rusia invade Ucrania, como que todos los cristianos volvemos otra vez, ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí estamos interesados, ¿verdad? Pero es que debemos siempre estar interesados porque Dios no quiere sorprendernos ni que como un ladrón en la noche sucedan estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué quiere Dios revelarnos el futuro? Yo pienso que en primer lugar, para que nos preparemos para recibirle. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad también por ustedes mismos. Vean la advertencia de Dios para el futuro, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día que está mencionando el evangelista Lucas, ¿a qué día se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, a la tempestad que se viene sobre el mundo. Y Dios no quiere que nosotros permanezcamos ignorantes y que caiga sobre el mundo y de repente nosotros nos preguntemos qué está pasando. No, tenemos que saber qué va a pasar para tener paz. Pero dice el versículo 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, escuchemos esto, orando para que seamos tenidos por dignos, para que podamos ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, por el amor de Dios. ¿De qué cosas quiere Dios que escapemos? Pues de la tribulación. Entonces, no todos van a escapar, ¿verdad?, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que va a ser aquellos que están velando, aquellos que no se han enfrascado en los negocios de la vida y en los afanes de la vida y en la angustia y en el estrés y hacer dinero y obtener un lugar público, ser famoso, tener fama, etcétera, etcétera. Todos estos enemigos entran y ahogan la semilla de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué quiere que nosotros conozcamos el futuro? En segundo lugar, para motivarnos a ganar almas. Dice en 2 Pedro 3:9, claro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que esto nos motive al ver todo lo que está pasando, como lo vamos a ver más adelante, que nos encontramos ya a través de las señales que son ya impresionantemente evidentes, que ya cautivan nuestra alma y nuestro corazón y nos hacen discernir que ya nos encontramos realmente, tal vez en la última generación de la historia, ganar las almas. Porque este es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo para que tú que estás escuchando no te pierdas, mas que tengas la vida eterna. Dios quiere que conozcas quién es Dios, que existe, que es real, que la vida fue manifestada y que es el testimonio que nosotros damos. Entonces tenemos que movernos al saber que está comenzando a llover ya en el mundo, a ganar las almas. En tercer lugar, para que recordemos que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Dice en Hebreos 11:13, porque todos estos testigos que menciona Hebreos 11, murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque si hubieran considerado que podían regresar a su tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo, pero salieron porque sabían que Dios tenía una ciudad mucho mejor para ellos, una ciudad completamente construida por Dios. Así que Dios quiere que entendamos, vamos de paso por el mundo, santos de Dios. No podemos aferrarnos a ningún pedazo de tierra, a ninguna propiedad, a nada, porque este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y finalmente, para que lo más importante, mientras van aconteciendo todos estos eventos, mientras va sucediendo lo que estamos viendo, ya Israel en pies de guerra, un ataque contra los grupos terroristas, Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, va a ayudar a Irán, de alguna manera va a explotar una guerra que no es la Tercera Guerra Mundial. Vuelvo a enfatizar esto, vienen 2, 3 guerras antes de que venga la Tercera Guerra Mundial, en la cual no vamos a estar nosotros.
Pero en cuarto lugar, Dios quiere que sepamos el futuro para que conforme los eventos vayan sucediéndose, podamos nosotros entender que Él es fiel, que lo que hizo con Israel lo va a hacer también con nosotros. Por ejemplo, rápidamente en Ezequiel 38, versículo 8. Veamos esta profecía de hace 2700 años, santos de Dios. Ezequiel 38, versículo 8. Dice así, veamos los detalles de esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado. O sea, aquí se profetiza una invasión masiva de una confederación política de muchísimas naciones en contra de Israel, que es la Tercera Guerra Mundial. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, o sea, a Shanek, se dice en el hebreo que es al final del tiempo, al final de los días. Serás visitado a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Quién es esta tierra? Lo dice más adelante, Israel. Hace 2700 años no estaban en el exilio. Y aquí se está profetizando que cuando ellos regresaran, 1948, vendría la invasión, vendrían los años en la que Israel se vería afectada completamente, si no es por la intervención de Jesucristo, que los va a salvar de la Tercera Guerra Mundial. La tierra recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando llegó en el 48 Israel, no había árboles, no había olivos, era un desierto total en el 48 hasta el 50, 52 Israel. En el 52 había 6 millones de olivos plantados, cumpliéndose las profecías que era una desolación. Ahorita Israel, en medio de todo el mundo árabe, es un oasis, es una nación fructífera, es una nación con adelantos tecnológicos impresionantes. De los premios Nobel que ha habido, el 65% los han ganado los judíos. En fin, hay muchas cosas, muchos clips, muchos links, muchos eslabones que Dios nos pone. Y finalmente dice así, que siempre fueron desolación, mas fue sacada entre las naciones y moran confiadamente. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente y entonces viene la invasión contra ellos. Pregunta, ¿nunca hasta ahorita Israel ha vivido confiadamente? Ahorita antes del programa platicábamos con Jonás y con Roger, ¿verdad?, acerca de que no hay una sola familia en Israel, una sola familia que no haya perdido hijos o nietos o sobrinos en alguna de las guerras desde el 48. Israel es un pueblo que vive con la ametralladora, con los R-15, ¿verdad? En la cama se levantan con armados. Es un pueblo que está continuamente al borde de ser destruido, de ser exterminado. Y por el milagro de Dios, que ha prometido guardarlos hasta el final, nadie los va a tocar. Como dice Jeremías 31, 35 al 37, es indestructible hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces es importante que nosotros veamos que al suceder estas cosas, el único tiempo cuando Israel vaya a vivir en paz va a ser cuando el anticristo firme un tratado por 7 años garantizándoles la paz. Antes no va a haber paz para los judíos. Entonces, para que este tiempo llegue, que ya está casi delante de nosotros, Israel va a tener que ser atacado después de estas guerras, va a tener que pedir ayuda al anticristo, que va a ser el Mahdi del mundo islámico, para sentarse con ellos y que este hombre les garantice que ninguna nación árabe, ningún nación islámica los vaya a atacar. Y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que deben suceder pronto. Porque el cristiano, el momento de recibir al Espíritu Santo, las vendas completamente se nos comienzan a caer. Dice el libro de Isaías que el mundo tiene una venda sobre sus ojos. O sea, el mundo, los seres humanos, bíblicamente, tienen una venda que no pueden discernir, no pueden diferenciar que hay una dimensión espiritual mucho más real que la dimensión física en la que nosotros vivimos. Y cuando las vendas se nos caen por primera vez en lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo, después de que hemos creído lo que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar, el Espíritu Santo nos comienza de una forma progresiva
a quitarnos la cortina para que comencemos a ver la A, la B, la C, como cualquier niño aprendiendo, y como niños recién nacidos, que deseemos la ley espiritual, que deseemos conocer a Dios, que deseemos estudiar la Biblia, que deseemos ir a los estudios bíblicos, que oigamos el domingo al pastor que predica con atención, que llevemos nuestra Biblia el domingo, porque ya los cristianos ni el domingo llevan la Biblia ya a la iglesia. Esto es una tragedia, es una barbaridad esto. Y mientras más nos alejamos y nos separamos de Dios, no nos damos cuenta que es la influencia del poder espiritual. Así como Satanás quiso separar a Israel de su tierra, separarlos de su lenguaje, separarlos de sus tradiciones, separarlos de su religión, lo mismo está haciendo con nosotros, con la iglesia. La estrategia principal de Satanás es tratar de separarnos de Dios, que no tengamos diario un devocional con Cristo, que no tengamos contacto diario con la Biblia, que no tengamos contacto diario en oración con Dios para platicar, que no tengamos contacto con nuestros hermanos cristianos. Esa es la estrategia satánica, porque esto pasa de una forma desapercibida y sin que tú te des cuenta. Hay un momento en que ya estás completamente fuera del camino, cumples y vas el domingo a la iglesia, pero no te has dado cuenta que cómo te has enfriado, no tienes ya amor por las almas, ya no tienes amor para ofrendar a la obra de Dios generosamente. Tu objetivo ya no es Jesucristo, ni la vida con Dios, sino tu objetivo, repito, se ha volcado completamente en esta vida. Y es cuando dice la Biblia que la semilla se apaga y estos son los que van a lamentar. Dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 1 que esta revelación Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo usó a su ángel, a su siervo Juan. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, escribió en su primera carta estas palabras, la primera carta de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Fíjense el testimonio que Dios le da a Juan para que Juan nos lo dé a nosotros. Juan dice, nosotros vimos, oímos, tocamos al verbo de vida, aquel que tenía la vida, aquel por cuya vida nosotros existimos. Nuestras manos lo tocaron, porque nuestras manos tocaron y palparon la vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros damos testimonio que esta vida se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con Jesucristo, su Hijo unigénito y amado por Dios. Entonces, por eso dice el Apocalipsis, que es la revelación final que Dios le da al apóstol Juan, que este testimonio Dios se lo dio al apóstol Juan. Y dice el versículo 2, que ha dado testimonio. Vean ustedes el testimonio de Juan. Número 1, ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y me serán testigos. El principal objetivo del Espíritu Santo no es hacernos sentir, porque hay cristianos que dicen, pues quiero sentir a Dios y quiero sentir, y caen, como dicen Colosenses 2, en experiencias místicas, emocionales, sentimentales, en las que podemos ser engañados. Pero cuando venimos a la palabra, esto nos va a salvar de poder vivir una vida la que realmente le agrada a Dios. Y la vida que realmente le agrada a Dios es si nosotros estamos hablando al mundo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Yo te pregunto, ¿a alguna persona desde que te convertiste le has hablado de Jesucristo en tu escuela, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en el área del gobierno, algún senador, algún presidente, cuando has estado con el presidente? Tal vez ustedes que nos escuchan, que son senadores o diputados, han dado oportunidad de hablar al presidente o a personas importantes acerca del amor de Dios en la cruz del Calvario. Para eso vino el Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de valor. Entonces, tenemos que imitar a Juan si queremos conocer el futuro y vivir en paz. Dar testimonio de Jesucristo es nuestra principal responsabilidad. Y en segundo lugar, dice la Biblia, y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Que Dios fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días.
El mundo no lo sabe. Y nosotros somos los atalayas, somos los heraldos, somos los predicadores, los que debemos de proclamar este glorioso evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y este mensaje el mundo lo tiene que escuchar. ¿Cómo lo va a escuchar si no es a través de nosotros? Dice Romanos capítulo 10, pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los mande? Y si no hay quien los mande, entonces ¿cómo se puede oír? Gracias a Dios, una televisora como en Enlace, que está alcanzando a millones de personas, es el medio más idóneo para que tú puedas invertir en esta televisora. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Otras televisoras son telenovelas y chispirito y babosadas, ¿verdad? Que está llena la televisión de tantas barbaridades. ¿Cuántas televisoras hispanas existen? Las cuentas con los dedos de la mano. Entonces aprovechemos esto de que podemos obtener esta televisora para dar testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muerto, crucificado, resucitado y viene pronto por nosotros. Y dice el apóstol Juan, y de todas las cosas que ha visto, que fue lo que contamos en su primera carta. Ellos vieron a Jesús, tocaron a Jesús, oyeron a Jesús, caminaron con Jesús, desayunaron con Jesús, comieron, cenaron con Jesús. Y al final Juan fue el único apóstol en la cruz, con la mamá de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, el único que estuvo al pie de la cruz, escuchando todo lo que Cristo dijo en sus últimas 7 palabras. Así que esto es maravilloso, que podamos nosotros experimentar realmente lo que es la vida cristiana. Finalmente podemos nosotros concluir. El versículo 3, hay una bienaventuranza, que son muy pocas las bienaventuranzas. Desde el Sermón del Monte, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, serán consolados, etcétera, etcétera. Hasta ahorita en el Nuevo Testamento, porque eso perteneció al Antiguo Testamento, los Evangelios, encontramos una bienaventuranza. Es tan importante que nosotros entendamos que Dios quiere que conozcamos el futuro, que hasta Dios nos promete una bendición especial, específica a los que oyen y leen el libro del Apocalipsis. Bienaventurado, y esta palabra es la palabra griega Makarios, con K de kilo, Makarios, que significa dichoso o feliz. Vamos a traducirlo, dichosos y felices los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué Dios nos da esta bienaventuranza, esta bendición tan grande, que dice que el Espíritu Santo va a producir entre nosotros un gozo cuando sepamos el futuro y estemos seguros que todo lo que viene ya fue escrito, por lo cual estamos seguros en la mano de Dios, en primer lugar, porque este gozo que nos va a producir es que vamos a saber que pronto todo va a terminar. Dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. Amados santos de Dios, nuestra vida es de que 70, 80, 85 años, dice el Salmo 90, los más robustos, los más fuertes, todo va a terminar. Nuestra vida pasa como una niebla, dice Santiago 4, que desaparece, aparece y desaparece por un momento. Tenemos una sola vida. Ahorita tú que me estás escuchando, tienes que tener la conciencia de que esta respiración que tienes y que hemos amanecido tiene un propósito principal. No es hacer dinero, no es hacer negocios, es busquemos la manera hoy a quién hablarle de Jesucristo, a quién compartir, a la mesera, a la que vende las tortillas, al elevadorista en el hotel, a la persona que te atendió en el aeropuerto, si tienes una oportunidad, a la persona que está contigo en el avión, junto en el autobús. No desperdiciemos ninguna oportunidad, como dice 2 Timoteo 4, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo especial, es todo el tiempo que podamos, hablemos de Cristo. Entonces, por eso es la bienaventurada, porque sabemos que el tiempo está corto. Dice Tito 2, 11 al 13, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años. Me podrás preguntar, ¿cómo que el tiempo está cerca si han pasado 2000 años? Porque el tiempo está cerca para ti y para mí en el día de nuestra muerte. Entonces Dios considera eso. A cada ser humano que ha nacido hace 2000 años, el tiempo se nos acaba. 70 llegaron unos, 80 unos,
Ahorita el expresidente, acabo de leer, Jimmy Carter, celebra 100 años de su cumpleaños, que son garbanzos de la libra, ¿verdad? El predicador Billy Graham, también del siglo pasado, casi llegó a los 100 años de edad. Son muy pocas las personas, pero tú y yo no sabemos qué tiempo vamos a tener. Por eso el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca de nuestra muerte. Entonces tenemos que conocer, antes de que Dios nos llame a casa, el glorioso evangelio de Cristo. Y porque conociendo el futuro, pues nos libra de temor, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. ¿Quién nos separará, dice Romanos 8, del amor de Cristo? ¿Quién podrá condenarnos cuando hemos sido justificados por su sangre? Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo porvenir, ni nada, ni nadie, ni enfermedad nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos tan seguros de esto? Porque Él murió en la cruz y porque nos está mostrando lo que va a suceder, para que cuando suceda nos acordemos que Él nos lo reveló con mucha anticipación. Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, y dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4000 años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 3 del Antiguo Testamento. Sigue adelante en el estudio bíblico de la historia del pueblo de Israel a través de 77 audioconferencias del doctor Armando Alducin. Escucha la palabra desde donde estés. Adquiere nuestra USB a un precio especial. Profundiza en los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y escucha temas como la tierra prometida, apostasía, el arca del pacto, los primeros reyes, el pecado y el perdón. 77 audioconferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. La familia es una de las instituciones más atacadas por la carne, el mundo y el enemigo. La tasa de divorcios es cada vez más alta y el diseño original del matrimonio se está distorsionando. Lucha por tu matrimonio y haz frente a la oposición y peligros que amenazan con destruirlo. Descubre la postura bíblica sobre temas como el verdadero amor, sexualidad, tentación, inmoralidad, familia y género. Fortalece la relación con tu pareja y vuelve al diseño original en un set de 104 videoconferencias. Dios y mi matrimonio. Porta las herramientas para edificar tu relación matrimonial en cualquier lugar. 104 videoconferencias del Dr. Armando Alducin.
Me da mucho gusto comenzar una nueva serie titulada Las señales del fin, o también podríamos titularla Las señales de los últimos tiempos, porque no cabe duda que nos encontramos en un tiempo maravilloso donde están sucediendo y convergiendo demasiadas señales en el mundo que nos indican sin lugar a ninguna duda que verdaderamente nos encontramos ya no en los últimos tiempos, podría yo decir con toda seguridad en los últimos días. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó de los muertos, los discípulos recordaron, ¿verdad?, que Jesús había profetizado de su resurrección. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, aunque ya habían creído en la salvación, o sea, los discípulos ya tenían la salvación, ahora podían confirmar que al ver las profecías cumplidas podía llevarlos a un nivel mucho más profundo de su fe. Y esta es la razón por la cual Dios nos ha dejado en la Biblia estas profecías, para que no cabe duda que muchos de ustedes que nos escuchan ya tienen su salvación, ya estamos bautizados con el Espíritu Santo, regenerados y sellados con el Espíritu Santo. Sin embargo, mientras más avanza el mundo en el conocimiento y mientras más nos acercamos a la segunda venida del Señor Jesucristo, más señales están convergiendo al mismo tiempo, indicándonos realmente que sí nos encontramos en esta última generación. Y por lo menos Jesucristo estableció la misma verdad varias veces. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 19, dijo Jesús: desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Vemos otra vez el énfasis de Jesús en las profecías. Les estoy contando algo que va a suceder, para que cuando suceda ustedes se recuerden que yo se los dije, y en ese momento ustedes van a comprender que les dije la verdad y que yo soy el único que conozco el futuro. Pero también encontramos otra parecida en Juan capítulo 14, versículo 29. Ahora os lo he dicho antes, es Jesús hablando, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Otra vez Jesús nos muestra que las profecías son con el propósito principal de que nosotros vamos a ver el cumplimiento y nuestra fe va a estar mucho más profunda. Y finalmente en Juan 16, versículo 4, Jesús dijo: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya lo había yo dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Vemos entonces el énfasis de Jesucristo insistiendo en que pongamos atención a las profecías, porque esto va, repito e insisto, a profundizar nuestra fe y además podamos nosotros tener la evidencia completa de que pues no necesitamos milagros, ver que un rayo caiga del cielo, que algún paralítico se levante una silla de ruedas para que podamos creer. Básicamente las profecías son suficientes para que podamos nosotros tener la palabra profética más segura. Muy bien, ahora vemos nosotros que estas increíbles profecías cumplidas es una de las más grandes manifestaciones y pruebas de que Dios existe y de que la obra de Dios a través de la historia y a través de todos los eventos que están sucediendo son reales y profetizados con siglos de anticipación. Veamos, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 44, que Dios estableció a través de este profeta una evidencia absoluta para que también pudiéramos nosotros creer, los que estamos en el siglo XXI,
realmente que las profecías de Dios son completamente sin ninguna equivocación y se cumplen al 100%. Dice Isaías 44, versículos 6 al 8, escrita hace 2700 años, o sea, 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. Y dice así, Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí el profeta Isaías está hablándonos acerca de la eternidad de Dios y del principio y el final con el cual encontramos nosotros en la Biblia declarado todos los acontecimientos desde la creación del universo hasta el final de la historia humana. Cuando Dios dice, yo soy el primero, nos está mostrando que Él es el único que conoce el principio, porque la ciencia jamás podrá averiguar cuándo tuvo inicio el universo, cuál es el origen de la humanidad. Esto la ciencia nunca lo podrá comprobar, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, cuando Dios dice yo soy el primero, Él es el que puede en la Biblia mostrarnos cuál fue el inicio tanto de la creación del universo como también la creación de nosotros, de los ángeles y de todo lo que existe. Y cuando dice Dios, y yo al mismo tiempo soy el último o el postrero, ¿qué nos está queriendo decir? Que si Él es el primero y Él es el último, nosotros nos encontramos en medio. O sea, porque todavía no llegamos al final. Entonces, si nosotros estamos en medio y Él es el final y Él nos ha dicho a través de la historia de qué forma todos los eventos se han venido cumpliendo, tenemos la absoluta confianza de que podemos nosotros también saber que el final será como Dios lo profetizó en las Sagradas Escrituras y como Jesucristo y sus apóstoles lo profetizaron también. Pero el profeta Isaías continúa diciendo en el versículo 7, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden, delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Aquí Dios está lanzando un interrogatorio, un cuestionamiento. Podría yo decirle que es como un desafío, como un reto. Y está preguntándoles a todos los falsos profetas que han surgido a través de la historia, ¿quién puede realmente proclamar el futuro con la exactitud del 100% de las profecías cumplidas como las que están en la Biblia? ¿Quién? Nadie en la historia. Que las profecías de Nostradamus y las profecías de Mahoma, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que las de Nostradamus se cumplieron en un 30-40% y las otras 60-70% fracasaron. El único que realmente puede conocer el futuro es Dios. De ahí esta interrogante, y continúa diciendo, ¿quién podrá proclamar lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Qué quiere Dios decirnos con esta pregunta? Si venimos a la Biblia, encontramos que desde el principio de la Biblia, Dios nos muestra el origen de que, a lo cual la mayor parte de los psicólogos, historiadores, filósofos, etcétera, etcétera, han tratado de explicar el problema humano. Por ejemplo, William Shakespeare, el famoso dramaturgo inglés, dijo que el problema humano era un defecto trágico. Carlos Marx postuló su famosa teoría de clases o lucha de clases, que si la clase del proletariado derriba a la clase burguesa, la sociedad va a vivir en paz, y es el problema por el cual el ser humano tiene tanta maldad.
Sigmund Freud, el médico vienés, también se atrevió a decir, no, el problema del ser humano es realmente el medio ambiente y la sexualidad desde la infancia. Todos estos escritores, famosos psicólogos, dramaturgos, han tratado de explicar por qué el ser humano se comporta de una forma autodestructiva. ¿Por qué el ser humano hace lo que hace cuando está atentando contra su propia salud, su propia familia y contra su propio medio ambiente? Bueno, desde el principio Dios en la Biblia nos los muestra. La razón se llama el pecado. El pecado es como un virus que entró a la humanidad y nos contagió a todos. Y es la razón de los huracanes, de los COVID, de las pandemias, de los terremotos, de los tsunamis, de los cánceres, de las enfermedades y de todas las miserias que el ser humano ha atravesado a través de todos estos últimos casi 6,000 años de historia. Así que cuando dice Dios, ¿quién podrá en orden de mí todo lo que yo hago? El orden de la Biblia es asombroso, es sobrenatural, porque de ahí en adelante vemos que Dios llama a Abraham y le da la profecía, en ti serán benditas todas las naciones, y vemos la semilla de Abraham genéticamente a través de todo el Antiguo Testamento, cómo llega hasta el nacimiento del Mesías prometido, Jesucristo. Y de ahí en adelante pues vemos todo en el Antiguo Testamento también, que encontramos el orden de todos los imperios. En el libro de Daniel, Daniel profetiza hace 2600 años que después de Babilonia vendría otro imperio, tal como la historia lo corrobora, que fueron los medos persas. Vendría un tercer imperio, que serían después de los persas, los griegos, y un cuarto imperio que serían los romanos. Así que el orden de la historia está en la Biblia. Y profetiza la Biblia, aunque lo vamos a ver más adelante, de qué forma acabará el mundo política, religiosa, económicamente. Así que esto es maravilloso. Cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que estamos sobre un fundamento seguro, sobre algo que tiene bases no solamente bíblicas y teológicas, sino filosóficas, históricas, paleontológicas, genéticas, químicas, matemáticas y de la disciplina académica que podamos mencionar. Vamos pues a continuación y ver que nuestra expectación no debe ser de temor ante todo lo que está pasando en el mundo, porque los cristianos no estamos esperando un final, sino que estamos esperando un nuevo comienzo de la historia. O sea, no hay tal cosa como el final de la humanidad, porque cuando termine la humanidad y la muerte, vamos a ver que después nosotros vamos a entrar al reino milenial que Jesucristo profetizó, conocido como el milenio o el reino mesiánico. ¿Sabían ustedes que mueren 55 millones de personas al año? 55 millones de personas mueren al año, de diferentes causas, de diferentes enfermedades, porque la muerte es un juicio de Dios, ya que Dios le dijo a Adán, el día que tú participes de este fruto, ciertamente morirás. Entonces la muerte es el resultado y el producto de un juicio divino. Una vez alguien me preguntó, ¿usted cree que el coronavirus famoso que está ahorita tan controvertido y debatido en el mundo es un juicio de Dios? La pregunta es sí, y podemos responder también que no. Sí es un juicio de Dios porque miles de personas han muerto de esta famosa pandemia y miles mueren de cánceres. Simplemente en el 2019 en China murieron casi 200,000 personas, casi 300,000 personas del flu o de la influenza. Así que estamos nosotros haciendo un teatro, ¿verdad? Un circo, diciendo que ahorita toda la atención está concentrada en un famoso virus. Pero 55 millones de personas cada año están muriendo en el mundo. Y este fue el caso realmente de que nosotros podamos ver a dos ejemplos en el Nuevo Testamento
del famoso Simeón y Ana, que estaban esperando no un final, sino un nuevo comienzo de la historia. En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, esto es maravilloso y siempre me ha asombrado y me ha confortado y me ha animado muchísimo a mantener este espíritu expectante, de saber que no estamos esperando un final, los cristianos, estamos esperando un nuevo comienzo, porque el día que nosotros muramos, comenzamos una nueva vida, y una vida que verdaderamente ya estará libre de enfermedades y de problemas como los que actualmente estamos atravesando. Veamos en Lucas capítulo 2, versículo 25 y 26, estas palabras. Esto fue antes de que Cristo naciera. Y está relatándonos la vida de dos personas ya en estado, se podía llamar de la tercera, cuarta edad, Simeón y Ana, que ellos, a pesar de vivir en un gobierno como el gobierno romano, perseguidos, donde en un lapso futuro iban a comenzar a aventar a los cristianos a los leones, ellos mantenían la esperanza de que cuando naciera el Mesías cambiarían las cosas. Y dice así, Lucas 2:25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Este hombre, a través de todos los años que él vivió, tenía una esperanza, que cuando viniera el Mesías se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento y él pudiera personalmente dar testimonio de que realmente su fe no había sido en vano. Estaba esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, me voy a detener aquí. Este hombre estaba esperando al Mesías y enfrentó todas las vicisitudes de la vida para que esa esperanza no muriera en él. Y el Espíritu Santo que estaba sobre él, porque era un hombre piadoso, porque sin fe es imposible agradar a Dios, le había prometido que él no iba a morir antes de que viera al Mesías. Y cuando trajeron a Jesús al templo, ¿cómo sabía él que era el niño Jesús? ¿Cómo sabía él que era el Mesías? Porque veamos lo que dice cuando lo carga. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos nosotros una de las primeras profecías de Simeón en la Biblia, con el niño Jesús cargándolo en sus brazos y anunciando que realmente él era y que ahora podía morir en paz porque ya había visto que el Mesías prometido venía a este mundo. Pero veamos ahora el caso de otra mujer llamada Ana, en el versículo 36 al 38 de Lucas capítulo 2. Estaba también Ana, la profetisa, hija de Samuel o de Famuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. O sea, en el mismo momento que Simeón cargó al niño Jesús, ahí estaba otra mujer llamada Ana,
que tenía 85 años de viuda, imaginémonos nada más, me imagino que ya tendría como 95 o 98 años, casi 100 años de edad. Y en ese momento ella da testimonio de lo que Simeón había dicho anticipadamente, que ella estaba segura que ahora venía la salvación del pueblo de Israel. Pasemos ahora y veamos a continuación la aparición de las señales, una vez que hemos visto que las profecías están en la Biblia con el propósito de enseñarnos a vivir en fe, a confiar que lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Como dice en su segunda carta el apóstol Pedro, capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos y más en este tiempo que vivimos, porque si tú te separas de la Biblia y tú te haces a un lado y comienzas a enfriarte, comienza a entrar la angustia, el temor, las dudas, la depresión, el estrés, porque separados de mí, separados de la Biblia, nada podemos hacer. Esto es muy importante para considerar en los tiempos que estamos viviendo. Muy bien. No cabe duda que mientras más cerca nos encontramos del arrebatamiento de la iglesia, más señales vamos a continuar viendo de parte de Dios, y lo que verdaderamente nos encontramos en los últimos tiempos de esta última generación. Veamos rápidamente que en el Medio Oriente es una olla express. Ahora está China, Rusia e Irán unidos tal como se profetizó hace 2700 años en Ezequiel 38 y 39. Hace 2700 años se profetizó que la China, Rusia e Irán se unirían con varias naciones musulmanas para planear una invasión contra Israel. Entonces vemos que también se levanta Turquía con el presidente Erdogan amenazando a Israel hace algunos meses, diciendo que él no va a permitir que más naciones árabes se unan actualmente, como ya lo hicieron los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y últimamente la nación de Marruecos, que está, ¿verdad?, al sur de España, en el norte de África. Estas 4 naciones árabes que ya forman parte de la nación de un tratado diplomático con la nación de Israel, juntamente con Jordania y con Egipto, son 6 naciones árabes, que esto es inconcebible, que ya están unidas con pactos diplomáticos de paz, como el pacto Abraham que hicieron hace poco estas naciones de Emiratos Árabes y de Bahrein con la nación de Israel. Esto es increíble, porque hace aproximadamente 74, 75 años que Israel se independizó y se convirtió en una nación soberana libre. Jamás había en la historia, o jamás se había concebido que pudieran naciones árabes comenzar a unirse a Israel en pactos de paz. Entonces, estamos realmente en un mundo donde las profecías están convergiendo rápidamente. Europa, ¿qué podemos decir de Europa? 1957 se firmó el famoso Tratado de Roma para que ya pudiera Europa considerar que se eliminaran las fronteras, los aranceles, que pudieran realmente eliminar también los impuestos y que pudieran tener un solo ejército, una sola moneda, un solo gobierno. Y poco a poco, hasta el siglo XXI que nos encontramos, se han reunido casi 29 naciones. Inglaterra se acaba de separar con el famoso Brexit de Europa porque quiere mantener la libra esterlina, su nacionalidad, su independencia. No quieren seguirle pagando impuestos a la Comunidad Europea o a la Unión Europea, y Europa se está hundiendo económicamente. Actualmente sobreviven nada más Alemania y Francia. Y Francia también, ¿verdad?, con grandes trabajos, agarrada de Alemania para no hundirse. Vemos el hundimiento de España, de Portugal, de Italia
y de Grecia, donde estas 4 naciones ya ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial ya pueden sostenerles ni ayudarles a poder levantarse. Y le agregamos el famoso coronavirus. Pues ahora con el coronavirus, pues ya es un confinamiento en España que ha llegado a un totalitarismo dictatorial, con unas arbitrariedades que están viendo ya casi en todas las naciones del mundo. Ahora vemos nosotros que las personas de edad, porque Europa es un continente de personas de la tercera, cuarta edad. La mayor parte de los europeos ya no quieren tener hijos. Entonces es un continente viejo. ¿Y qué va a pasar con este continente viejo? Ahora con el coronavirus, donde ya están muriendo todos los de la tercera, cuarta edad, y si no se están muriendo, los están matando, como lo hicieron en la Toscana, al norte de Italia, cuando comenzó esta pandemia. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy fácil de poder discernir. Saben ustedes que Grecia y Italia y algunas naciones como Alemania y Francia abrieron sus fronteras a todos los refugiados que venían del Medio Oriente. Todos los refugiados de Siria, de Irak, han entrado por Grecia, han entrado por Italia, han comenzado a entrar a todas las naciones. Simplemente hay más de 40, 50 mil refugiados en cada una de estas naciones que acabamos de mencionar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues los musulmanes se reproducen al 7:1. ¿Qué quiero decir? Que por cada europeo que nacen 7 musulmanes. Con esto podemos nosotros deducir que en 8 años, para el año 2027-2028, Europa será un continente musulmán, controlado por los musulmanes y por la ley de los musulmanes, y vamos a ver que las profecías bíblicas se van a cumplir, porque tal vez el anticristo tendrá raíces musulmanas, ya que provendrá de alguna nación o de Siria o de Irak, del Medio Oriente. Este panorama pues general que acabo de compartir con ustedes nos abre un poco los ojos para darnos cuenta de qué forma está el mundo convergiendo a las señales de estas que vamos a comenzar a estudiar, pero tenemos que tener un panorama muy claro para poder saber que tenemos el tiempo límite, el tiempo contado, y que haríamos bien al darnos cuenta que el fin de todas las cosas se acerca, ser sobrios y velar en oración. Pero vamos a comenzar con el surgimiento del nuevo imperio romano como la primera señal que converge con el siglo XXI. Vamos a ver una señal que se mostró hace 2600 años con algo que está actualmente llevándose a cabo políticamente y religiosamente en el mundo. En el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel hace 2600 años profetiza las naciones y los imperios que de una forma cronológica iban a surgir en el mundo antes de que Jesucristo regresara. Vuelvo a repetir, de una forma cronológica. Nos acordamos de la profecía de Isaías 44, que dice Dios: ¿quién pondrá en orden las cosas de la historia como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Pues vamos a ver que Daniel nos complementa y nos demuestra que Dios es el Dios de la historia, el Dios del tiempo, el Dios de la Biblia. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel revela el sueño al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor había tenido un sueño de una gran estatua que estaba formada por la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados de hierro con barro. El rey Nabucodonosor no pudo interpretar este sueño.
estaba perturbadísimo. ¿Qué quería este sueño decir? Y le habló a los astrólogos, le habló a los magos, nadie pudo revelarle el sueño. Daniel se puso a orar, capítulo 2 de Daniel, y el Dios de la Biblia le revela a Daniel la revelación y le explica las siguientes palabras. La cabeza de oro es el imperio babilónico, donde Daniel se encontraba en ese momento sirviendo. El brazo y el pecho de plata es el reino de los medos y los persas, que vinieron exactamente después de el imperio babilónico. El vientre de bronce, le dice el ángel a Daniel, es el imperio que sigue, que de acuerdo a la historia fueron los medos y los persas. Y el cuarto imperio, que tenía las piernas de hierro, es el imperio romano, tal como la historia lo confirma y lo corrobora. En ese mismo orden aparecieron los últimos imperios de la antigüedad. Sin embargo, los pies de la estatua estaban mezclados de hierro con barro. Y en ese momento Dios le dice a Daniel y le revela que estos 10 dedos de la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor, escuchemos con mucha atención lo siguiente, revelan el último gobierno que aparecerá antes de que Jesucristo regrese. Pongamos atención, estos 10 dedos de la estatua es la revelación final de que antes de que Cristo venga se formarán 10 naciones. Los 10 dedos representan 10 gobiernos, que en el capítulo 7 representan 10 cuernos, y en el capítulo 17 del libro Apocalipsis el Espíritu Santo revela y explica que los 10 cuernos son los 10 naciones que el anticristo comenzará a gobernar y a través de las cuales gobernará la mayor parte del mundo entero. Pero veamos con detalle esta profecía en Daniel 2, versículo 42 en adelante. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, pongamos mucha atención, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días cuando se formen estas 10 naciones, estos 10 gobiernos, en esos días es cuando Cristo regresará al mundo. Y dice a continuación, un reino que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esta profecía está relacionada con el futuro de la humanidad, con los últimos tiempos, que somos los tiempos que nosotros estamos viviendo. Dios te ha revelado lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Actualmente, para entrar en materia, el mundo se dirige a lo que se conoce como el globalismo. La globalización es otra cosa, son dos términos completamente diferentes. La globalización es la razón por la cual tú y yo ahorita me pueden ustedes ver a través de los medios de comunicación, a través de los cuales yo puedo transmitir esta conferencia, este video, etcétera, etcétera. La forma como los satélites de comunicación han unido como una red, como una telaraña a todas las naciones. Es al punto donde el mundo ha llegado
gracias a la tecnología que tuvo su inicio en el siglo XX, en la década de los 70s, 80s. Eso es la globalización. El globalismo es otra cosa. El globalismo es una agenda que está manejada por un grupo de multimillonarios, una élite, que la forman los del club de Bilderberg, que algún día vamos a hablar de eso. Están detrás de esto un multimillonario llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y este grupo, esta élite, tienen como propósito principal quitar las fronteras del mundo, que ya se abran las fronteras a todo el mundo, que el mundo pueda llegar a ser gobernado por varias naciones. La Biblia dice que serán 10 naciones las que van a gobernar finalmente el mundo entero, que ya no haya leyes morales, que se permita el huracán que viene y el tsunami de inmoralidad, de la ideología de género, matrimonios gays, el movimiento LGTB, etcétera, etcétera. Este movimiento globalista tiene como propósito principal desbancar la familia cristiana, hacer a un lado y redefinir la familia y el matrimonio que tiene su fundamento en la Biblia y durante por 6,000 años ha sido entre un hombre, una mujer y los niños. Entonces, esta agenda global le interesa desbancar las religiones, los valores morales, para que finalmente sea el Estado el que pueda controlar a los seres humanos. Y de esta forma, ¿verdad? Mientras más pobreza, cuando nuestra lealtad ya no es a Dios, ni tampoco a Jesucristo, entonces el Estado quiere que la lealtad sea al Estado. Y la religión impide que nosotros tengamos una lealtad total al Estado. Por eso es que tiene que eliminar de alguna forma nuestra lealtad a Dios y acabar con todo aquello que represente a Dios. Esto es interesante porque la Biblia así lo profetizó, que así terminaría el mundo, donde dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo, que el anticristo se hará Dios, se adjudicará el título de Dios, donde nadie más que Él gobernará y donde Él será el que controlará finalmente. Él resurgirá a Europa, Él traerá soluciones para el medio ambiente, para la pobreza, para los virus. Va a ser un genio, va a ser un hombre dotado de poderes extraordinarios, sobrenaturales, que vendrán del propio Satanás. Y ahí es precisamente donde nos encontramos y donde también en el próximo estudio vamos a continuar compartiendo con ustedes las señales de los últimos tiempos. Que Dios los bendiga y les esperamos para el próximo estudio. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad.